Hola. Eh, esta vez vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la clase pasada, que es cinemática. Entonces, esta vez continuamos con el tema y para lo cual, ya que hemos visto algunos de los conceptos básicos del tema, vamos a recordar también una de las herramientas básicas de matemáticas que nos van a servir para analizar el tema del movimiento rectilíneo uniforme y se llama despejes. Entonces, eh, los despejes, tanto en matemáticas como en la vida cotidiana, es mover un elemento, objeto que nos esté estorbando y ponerlo en otro lugar donde no nos estorbe e incluso hasta nos pueda ayudar. Entonces, eso es hacer despeje en la vida cotidiana y es muy semejante a lo que hacemos en matemáticas. Entonces, para hacer estos despejes en la vida cotidiana, por ejemplo, voy a despejar a mi cuarto. Y entonces identifico primero qué es lo que voy a mover y luego ya procedo a hacer el movimiento. En matemáticas va a pasar algo parecido, entonces vamos a identificar qué es lo que necesitamos mover para luego efectuar ese movimiento. Bien, pero ese movimiento va a tener ciertas reglas en matemáticas que son, si el símbolo o elemento que vamos a mover se encuentra sumando, lo vamos a pasar restando. Y al contrario, si está restando, lo pasamos sumando. Bueno, otra de las reglas es si el símbolo o elemento que vamos a pasar a mover se encuentra multiplicando, entonces lo pasamos dividiendo. Y al contrario, si está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Pero la pregunta que nos estaremos haciendo ahorita, bueno, ¿y lo pasamos a dónde? ¿Lo movemos a dónde? Bueno, para eso hay que ver propiamente ya ejemplos para ver a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos con el ejemplo. ¿Dónde? Bueno, entonces el primer ejemplo que vamos a analizar es un ejemplo muy sencillo con aritmética, es decir, con números para poderlo visualizar primero así fácilmente. Entonces, la expresión que vamos a analizar va a ser 10 más 2 es igual a 12. Entonces, lo que tenemos ahí en esa expresión es una igualdad y una igualdad cierta. 10 más 2 sí es igual a 12. Entonces, al tener una igualdad, también estamos diciendo que tenemos una ecuación, perdón. Una ecuación quiere decir que hay igualdad. Entonces, esa sería nuestra ecuación a analizar. Ahora, fíjense bien, estábamos diciendo, si queremos despejar, voy a señalar lo siguiente. Voy a decir, ahora de esta ecuación vamos a despejar el número 10. Ah, bueno, fíjense cuál fue el que dije. En esta ecuación vamos a despejar el número 10. Entonces, como el número 10 es el que quiero dejar despejado, es decir, que quede sin estorbos o solo, aislado, es lo que vamos a entender. El número que estaría estorbando sería el número 2. Entonces,
ese número 2 que ya identifiqué como el que voy a tener que mover porque me está estorbando, vamos a decirle así, o sea, no estorba realmente, pero pues así lo podemos imaginar. Ese 2 le digo, me está estorbando. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra haciendo? ¿Qué función está haciendo en esa ecuación? O respecto del que quiero despejar, está sumándose a él. Entonces, ¿qué quiere decir? Está sumando, lo paso restando. Y de esta manera ya sé cómo lo voy a mover. Es a lo que me refería con moverlo. Es decir, lo voy a mover al otro lado de la ecuación. Se encontraba a lo mejor al lado izquierdo de la ecuación, entonces lo muevo al lado derecho de la ecuación y ya sé cómo es que va a pasar. Va a cambiar de un estar sumando a un estar restando. Sí, o de positivo a negativo, si quieren decirle así. ¿Se fijan? Y entonces, ¿es cierto lo que nos da esa ecuación? Sí, 10 es igual a 12 menos 2. Entonces ya podemos hacer caso de que sí funciona la regla. ¿Sí se fijan? Para eso era el ejemplo así aritmético. Entonces sí funciona la regla. Y de igual manera, a ver, si ahora quiero despejar el 12, pues voy a volver a la ecuación original. Si el 12 está con signo negativo, ¿cómo va a pasar al otro lado de la ecuación? Ah, pues con signo positivo. ¿Sí? Entonces así lo verificamos. Entonces sí funciona esa regla. Y bueno, iríamos al siguiente ejemplo, que sería 5 por 2 igual a 10. Otra vez tengo una ecuación que es cierta y entonces de esta ecuación voy a decir, fíjense bien, vamos a despejar el número 2. Ah, ¿qué quiere decir? Que el 2 es el que quiero dejar solo, aislado en un lado de la ecuación. Entonces, el número 5 es el que vamos a ver que se encuentra estorbando, vamos a querer pasar y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo lo vamos a pasar? Está multiplicando al número 2, que es el que quiero dejar despejado, entonces pasará dividiendo. De esta manera, la expresión va a quedar 2 es igual a 10 sobre 5. Y sí, en efecto, 2 es igual a 10 sobre 5. Es decir, que no se altera la igualdad. Sigue habiendo igualdad ahí. ¿Se fijan? Entonces sí, pues también puedo hacer caso de esa regla. Y si dijera, bueno, quiero despejar ahora de esa que me quedó el número 10 y el 5 está estorbando, está dividiendo, pasará multiplicando y que sigue siendo cierto. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas para el despeje. Ahora, vamos a aplicar estas reglas a analizar el siguiente ejemplo ya de movimiento. Bueno, ahora el ejemplo será el siguiente. Un automóvil viaja a una velocidad de 90 kilómetros por un tiempo de 45 minutos. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre? Bueno, vamos a analizarlo. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo que estaba mencionando. Les decía, un automóvil que viaja a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Ahí se me pasó a decir, es kilómetros sobre hora, ¿eh? Unidades de velocidad, como la habíamos visto. En un tiempo de 45 minutos, durante un tiempo de 45 minutos. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia recorre? Bueno, entonces vamos a seguir el método que habíamos mencionado. En primer lugar vamos a escribir los datos. ¿Cuáles son los datos que me están dando aquí para este problema? 90 kilómetros por hora es el dato D.
V, velocidad, ¿verdad? Entonces 90 kilómetros sobre hora. Bueno, otro dato que me están dando es el tiempo. Dato tiempo 45 minutos. Y otro dato que es la pregunta, ¿qué distancia recorre? Bueno, distancia. Eso es lo que voy a calcular. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos los datos, hay algo muy importante que estuvimos comentando al inicio del curso, que es las unidades y los sistemas de unidades. Entonces recordamos que un sistema de unidades es aquel que trabaja en conjunto, unidades que trabajan en conjunto. Y en física, siempre vamos a verificar, antes de hacer cualquier operación matemática, que las unidades estén unificadas en un sistema de unidades, ¿sí? O que estén unificadas en la forma en que se utilizan más comúnmente, que es, bueno, propiamente sería un sistema de unidades. Y entonces aquí observamos, siempre vamos a hacer esta observación, es la recomendación muy importante que les doy el día de hoy, es nunca procedan a hacer operaciones antes de haber verificado que las unidades se encuentren unificadas en un sistema de unidades. Recuerden que vimos que había un sistema inglés, el sistema internacional que utilizamos en México. Por ahí les pasé una tabla donde dice, bueno, pero en México en el sistema de unidades utilizamos dos subsistemas, que es el sistema que mide en metros, kilogramos y segundos, y el sistema que mide en centímetros, gramos y segundos, conocidos como el primero MKS, así lo abreviamos. Decimos, estamos en un sistema MKS, es de metros, kilogramos y segundos. O el otro sistema muy utilizado en nuestro sistema, más bien el subsistema utilizado en nuestro sistema es centímetros, gramos, segundos, que se llama CGS, así lo podemos abreviar. Es centímetros, gramos, segundos. Entonces, fíjense cómo en estos datos que acabo de utilizar son datos más bien cotidianos y no coinciden con estos dos subsistemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizarlo en la forma que utilizamos cotidianamente, que también vendría a ser otro subsistema. Cuando hablamos, pues kilómetros por hora, ¿cuánto haces de aquí a Saltillo? No, pues que tantas horas. ¿Se fijan? Entonces, no son estos sistemas que utilizamos así escolarizados, con los que hablamos comúnmente, pero también es un sistema. Entonces, esta vez vamos a utilizar, conocemos estos sistemas escolarizados, MKS, CGS, y este sistema, pues, en el que hablamos cotidianamente. Bueno, entonces ya verificamos, ¿sí? Puede ser o kilómetros por hora, tantas horas, ¿sí? No, pues me echo media hora de aquí hasta Lerdo. Bueno, ¿se fijan? Entonces, ese es un sistema, pues, más cotidiano, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar ese sistema aquí. Y tengo que verificar que estén estas unidades unificadas en ese sistema. Entonces, fíjense bien. Aquí estoy hablando de kilómetros y horas para la velocidad, ¿sí? Pero en el tiempo estoy hablando de minutos. Entonces, horas y minutos no puedo todavía proceder de ninguna forma a hacer una operación mezclando unidades. No puedo mezclar horas con minutos porque no son la misma cosa, ¿sí? Entonces, o dejo
esta cantidad en kilómetros por minuto o estos 45 minutos en horas para que ambos tengan el mismo sistema o las mismas unidades de tiempo, horas. Bueno, en este caso voy a preferir hacer la conversión de 45 minutos a horas. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues esto ya lo hemos visto. ¿Cuál era el primer paso para hacer esta conversión? Era tener la equivalencia entre ambos, ¿no? Entonces yo sé que una hora es igual a 60 minutos. Y entonces el dato que tengo, como está en minutos, lo voy a escribir debajo de minutos, que serían 45 minutos, es igual a X cantidad de horas. Si recuerdan, es el sistema que vimos de regla de 3. Y lo podemos hacer también con el otro sistema que vimos de factor de conversión, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos practicado. Y entonces diríamos, pues hay que hacer esta operación. 1 por 45, es decir, multiplicar cruzado y dividir entre 60, ¿no? Que serían 45 entre 60 y nos va a dar 0.75 horas. 0.75 horas. Y ya esa es la conversión que necesité para ya no decir 45 minutos y que sean compatibles horas con horas. O sea, 45 minutos es igual a 0.75 horas. Entonces ahora sí mis datos ya son, vamos a decirlo así, utilizables. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que verificar que esté en un sistema unificado todas las unidades, ¿sí? Si aquí tengo horas con horas, ¿sí? Entonces 45 minutos son 0.75 horas, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme hago espacio en el pizarro. Entonces, ya que hicimos espacio, tenemos esos datos, ¿verdad? Ahora sí ya unificados en el mismo sistema, ya podemos continuar. Entonces, bueno, los datos. Ahora, siguiente paso, vamos a ver cómo podremos resolverlo. Miren. Entonces, busco la fórmula para hacer esta solución. Entonces, como apenas estamos viendo la cuestión de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación que lo describe es esta, ¿verdad? Velocidad es la distancia entre el tiempo. A ver, y entonces diríamos, bueno, pues la velocidad si la tengo, el tiempo si lo tengo, y me falta definir cuál es la distancia. ¿Se fijan? Pero son los datos que tengo, esa es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder utilizar esta fórmula? Pues lo que acabamos de recordar ahorita. Entonces, este paso, cuando sea necesario, pues se tendrá que hacer, y cuando no, pues lo podemos omitir, como cuando nos preguntaban en lo del ejemplo de la clase anterior, ¿cuál es la velocidad del automóvil? Bueno, pues decíamos distancia intertiempo, no habíamos que despejar, pero en este caso sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es la letra D de esta fórmula. ¿Y cómo quedaría el despeje? Bueno, pues acabamos de analizar la cuestión de los despejes. Y decíamos, bueno, primero tenemos que ubicar, ¿sí? O distinguir qué es lo que queremos despejar. En este caso, miren, me están preguntando por D, entonces quiero despejar D. ¿Qué quiere decir? Que quiero dejar sola a D, a uno de los lados de la ecuación. Y entonces, si quiero dejar sola a D, entonces también puedo observar
¿cuál es el elemento que en este caso me estaría estorbando para dejar a D sola? En este caso es T. ¿Sí? Y entonces me pregunto, bueno, ¿qué está haciendo T respecto de esta D? Pues veo que está dividiendo a D. Y si está dividiendo, ¿cómo tendrá que pasar hacia el otro lado de la ecuación? Pues multiplicando. Entonces me quedaría esta expresión como esta T que está dividiendo la paso multiplicando. Entonces me quedaría ya a un lado D es igual a velocidad por tiempo, porque estaba dividiendo, pasó hacia acá, multiplicando. Entonces ya tengo el despeje, ya puedo utilizar ahora sí la ecuación. Entonces ya me sirve, ya está unificado los unidades, ya está dispuesta en la forma que puedo resolver. Entonces ahora sí, el siguiente paso sería darle la solución. ¿Sí? Que también algunos podríamos decirle la sustitución. Sustituir los valores ya en el despeje y sacar la solución. Entonces diríamos, entonces D va a ser igual a B, que tiene un valor, aquí vemos de 90 kilómetros sobre horas. Y recuerden que los paréntesis indican multiplicación, como vemos aquí no hay nada entre ambas letras, es multiplicación. Entonces esto significa, voy a multiplicar B con T. T son .75 horas. Entonces ya puedo definir que D sería igual a 90 por .75. Entonces verificamos. A ver, háganlo en su calculadora. 90 por .75. 67.5. En cuanto a números, 90 por .75, 67.5. 67.5, ¿qué? Decíamos que es muy importante la cuestión de las unidades. ¿Se fijan cómo al no mezclar estas unidades puedo hacer ya también el análisis, lo que se llama un análisis dimensional? Es decir, el análisis de unidades. Entonces veo que horas arriba de la línea de quebrados y horas abajo de la línea, miren, horas con horas se elimina y la única unidad que me queda es kilómetros, que como es una distancia, kilómetros son unidades de distancia. Entonces este automóvil va a recorrer 67.5 kilómetros en esos 45 minutos que habíamos mencionado. ¿Sí? Entonces por eso era importante el día de hoy verificar la cuestión de los despejes. ¿Qué quiere decir? Que solamente tengo que aprender una fórmula para este tipo de análisis de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad, distancia entre tiempo, al fin que si se presenta como pregunta alguno de los otros dos, ¿sí?, pues puedo hacer un despeje y solucionar. Hay quien prefiere aprenderse las fórmulas todas una por una, tiene muy buena memoria y está bien, eso está bien. Hay quien prefiere entender el despeje y solo recordar una. Por ejemplo, en mi caso, que tengo muy mala memoria, pues yo siempre preferí hacer despejes, ¿verdad? Porque pues no me aprendo muchas fórmulas, ¿sí? Y entonces, pero está bien, o sea, no me pasó nada. Igual ustedes, ¿no? Pueden, si funciona
su mente de una forma o de la otra, está bien. Ustedes ya serán los que tengan que definir cómo trabajan eso, ¿sí? Entonces, bueno, pero aquí está la herramienta de el despeje y aquí tenemos la solución. Entonces, mientras, pues les voy a encargar que vayan haciendo también ustedes ahí sus apuntes en su libreta y que verifiquen los resultados. O sea, no solamente es cuestión de ver el video, verifiquen los resultados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú también vas a verificar los resultados? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Es que aquí anda mi niña con una libreta queriendo hacer verificación de resultados. Bueno, entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos ahorita y entonces ya sabemos cómo ver los peces. Seguramente la siguiente clase les voy a encargar ejercicios de este tipo, ¿sí? O veamos algún otro despeje, cualquiera de las dos cosas, pero todos tenemos que verlo porque es importante. Entonces, bueno, hasta aquí ahorita vamos a dejar la clase y analícenla y verifiquen todo.